Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda conferencia del día en el marco del Simposio de Ingeniería Industrial y Diseño Industrial 2021 del Instituto Tecnológico de Chihuahua II. Nuestra siguiente conferencia es Consideraciones clave en el diseño de herramental industrial, impartida por el maestro Yair Humberto Reyes Lazo. El maestro Reyes Lazo egresó en el año 2004 del Instituto Tecnológico de Chihuahua de la carrera de Ingeniería en Electrónica, con especialidad en Ingeniería Industrial. Actualmente labora en Yasaki desde hace mucho tiempo y de 2008 a 2019 fue ingeniero herramental a lo largo de 11 años. A cargo de la implementación de Kaizen, diseño de moldes, cambios de ingeniería, solución a quejas de cliente, simulación de inyección de plástico por software. De 2019 a la fecha, es supervisor senior de ingeniería. Se encarga de la gestión de personal, encargado del área de diseño herramental en Yasaki, Tooling Center, entrenamiento de ingenieros herramentales, design review de moldes nuevos, solución de problemas y desarrollo de proveedores. Muchas gracias, ingeniero Reyes. Adelante y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y como comentó Miguel Ángel, mi nombre es Yair Humberto Reyes. Efectivamente, tengo ya bastantes años trabajando aquí para Yasaki como ingeniero herramental y ahora como supervisor, encargado de un departamento nuevo que se abrió hace 3 años, el que llaman Yasaki Tooling Center. Este Yasaki Tooling Center estaba antes en Michigan y pues se transfirió a México por cuestiones de estrategia de mercado. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Ángel y a todos los organizadores en general por considerar a Yasaki para esta plática. Entonces, vamos a comenzar. No sé si puedan confirmarme si ven la presentación, por favor. Sí, ya se está proyectando. Ok, muchas gracias. Muy bien. Miren, siempre que comenzamos un proyecto, siempre se tiene que revisar la viabilidad del proyecto. Se tienen que investigar todas las áreas de alcance, tales como costo de materiales, tecnología disponible, maquinaria, modos de falla que pueda tener, cómo vamos a validar la pieza, qué control de calidad se va a implementar. Todo tiene que ser investigado hasta el más mínimo detalle, hasta donde sea posible, para poder así lograr con éxito el proyecto. Bueno, vamos a comenzar con ciertas consideraciones básicas. Yo creo que una de las más importantes es definir las características que el producto moldear o definir qué necesidades del cliente va a tener. El producto puede ser que tiene que tener resistencia a altas temperaturas, tiene que ser ligero, de fácil mantenimiento, tiene que ser de bajo costo, tiene que ser de un color en específico, tiene que tener estética, etc. Entonces, tiene que estar definido esto por el ingeniero de producto. Otra consideración es, tiene que definir el material y la resina.
Material debe ser seleccionado en base a las características del producto, su costo y la disponibilidad en el mercado. Ya ven que ahorita, pues la situación mundial en cuanto a envíos y todo eso relacionado con la cadena de suministros, pues está en problemas, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pues Yazaki es una de las empresas que está sufriendo este problema y pues no hay suficiente resina ahorita en el mundo para el 100% de los productos. Entonces, si ahorita vamos a iniciar un proyecto nuevo, entonces tenemos que tener cuidado qué materiales vamos a usar y que estén disponibles y que tienen que cumplir con la calidad diseñada para el producto. Entonces los materiales pueden ser PVT, nylon, ABS, polipropileno, polietileno, policarbonato, ¿no? Por mencionar unos. Por ejemplo, el nylon tiene resistencia mecánica, rigidez, estabilidad en el calor, se usa para aplicaciones de ingeniería, conectores automotrices, nosotros lo usamos mucho aquí, igual que el PVT. Si su producto va a ser como, no sé, la tapa de un celular o un producto más estético, pues se usa mucho el ABS. Por ejemplo, los lentes de seguridad que se usan mucho en la industria, pues están hechos de policarbonato en su mayoría. Entonces, la selección del material, pues es básica. Ok, continuamos con el diseño del producto. El diseño del producto moldear, primero que nada, tiene que ser factible. El diseñador o el ingeniero de producto tiene que tener conocimientos básicos de diseño herramental. Aquí en Yazaki hemos visto que es muy complicado, ya que el diseñador del producto está en otros países. La mayoría está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como las plantas de manufactura pues están por todo el mundo, estos ingenieros pues no conocen mucho los problemas que hay acá en piso. No están muy relacionados con cómo va a ser la herramienta. Entonces a veces tenemos geometrías muy complejas en los que los insertos, o como le llamamos aquí en Yazaki, le llamamos cores, ¿no? Al acero que da forma al conector o a la pieza de plástico. Entonces a veces los diseños hacen que los insertos sean muy delgados y ya en producción con la presión del plástico pues se van a estar quebrando. Por eso es deseable que el ingeniero de producto pues tenga este conocimiento básico, ¿no? en el diseño de herramientas. Entonces es esencial que el ingeniero trabaje en equipo durante el desarrollo de la herramienta para lograr la factibilidad del molde. Otro punto es que se debe eliminar la complejidad innecesaria del componente. Hay ocasiones en las que el plástico o el producto pues tiene geometría compleja que va a hacer más caro el maquinado y pues que esa característica como un radio, un chaflán, un barreno no lo necesita. ¿Mm? Ok, yo creo que alguien tenía el micrófono abierto. Les comentaba de la complejidad innecesaria. Entonces, este tipo se tiene que evaluar si se puede remover esa característica, esa geometría, y pues hay que hablar con el ingeniero para que la elimine. Y ya cuando tenemos digamos que un diseño ya factible, entonces es deseable hacer una simulación de inyección mediante algún software que se tenga disponible. Ya en este punto considero que ya es una consideración avanzada hacer una simulación de inyección. Para empezar, porque los softwares de inyección pues son bastante caros. Generalmente la mayoría de las industrias ahorita está usando Autodesk Moldflow y la competencia que es Moldex 3D. Cualquiera de los dos hacen exactamente lo mismo.
Estas simulaciones son muy útiles y efectivamente ayudan a tomar decisiones de diseño. ¿Qué decisiones de diseño podemos tomar viendo una simulación? Pues puede ser la posición del gate, la posición del punto de inyección. Se puede hacer una simulación en donde ustedes programan cuál es el punto en donde hay menor resistencia al flujo. El punto de inyección es crítico, ya que puede prevenir algunos problemas de calidad como gas atrapado, un disparo corto, y pues también ayuda a que el proceso sea más eficiente en la inyección. Entonces el software de simulación les puede decir esta información. Otro punto que puede manejar este software es la presión de empaque en la máquina. Al final de la simulación, a los software muestran cuánta presión de inyección y presión de empaque necesitará el molde. Esto es muy importante, ya que presiones muy altas pueden acortar la vida del molde. Entonces, pues ustedes se pueden preguntar cuánta presión es muy alta. Bueno, una vez que la máquina de inyección tiene un límite. Normalmente va de 0 hasta 2000 PSI. Entonces, si ustedes ya andan en el 80%, que es el límite deseable, pues ya hay que considerar cambiar el gate de posición o hacer otro tipo de diseño en la pieza. Otro resultado de la simulación que nos da es los canales de enfriamiento. Canales de enfriamiento pues son los que ayudan a quitar el calor de la pieza. Entonces, como se puede ver aquí en la imagen, por ejemplo, el canal que está de color azul no es eficiente en el diseño, ya que no está aportando un 3.6%, está contribuyendo un 3.6%, lo cual es considerado muy bajo. Entonces, en este diseño no es adecuado poner ese canal adicional, ya que no va a ayudar mucho a la inyección del molde y al enfriamiento de la pieza. Entonces sí es importante hacer simulaciones de inyección, porque pues se pueden ahorrar ese maquinado de ese canal en esa placa, ¿no? Ok, cálculos iniciales para diseño herramental. Uno de los más importantes es determinar la fuerza de cierre o tonelaje necesario, es decir, de qué tamaño de máquina vamos a estar hablando para su proyecto. Entonces, si ponen atención aquí en la fórmula, fuerza igual a presión por área. Miren, la máquina de inyección ya tiene una constante que va de 300 a 600 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Nosotros usamos una media que vendría siendo 450. Entonces, en su pieza ustedes tienen que calcular el área proyectada. Esto es, ustedes acomodan la pieza de frente al molde y así es como la van a calcular. ¿Cuánto mide de ancho? Ancho por alto. Es así de sencillo calcular el área. Entonces, en este ejemplo, tenemos un área, supongamos que vamos a fabricar esta especie de Lego. Tenemos un área de 5 centímetros cuadrados. Entonces, hacemos la multiplicación y nos da a 18,000 kilogramos fuerza, que equivale a 18 toneladas. Entonces, un molde para esta pieza, si fuéramos a hacer 8 cavidades, necesitaríamos 18 toneladas de fuerza para mantener la presión de inyección sin que el molde se abra. ¿Ok? Ok, otro punto clave es en determinar el volumen de inyección que se va a necesitar para su molde. Se recomienda que el volumen de las piezas
más la colada debe estar entre el 20 y el 80% de la capacidad de inyección de la máquina. ¿Por qué es esta condición? Es por lo siguiente. Si su pieza es muy pequeña y el tamaño de disparo va a ser muy pequeño, el problema que se genera es el tiempo de residencia. El tiempo de residencia es el tiempo que toma la resina desde la tolva hasta el bebedero del molde. Ese tiempo se va a ver afectado y va a durar mucho, lo cual puede ocasionar que la resina se degrade por estar tanto tiempo en el barril de la máquina. Entonces, según a los ingenieros de procesos, ¿verdad?, de moldeo, consideran que por lo menos con un 20% se puede eliminar este problema. Si se van al otro extremo, al 80%, o lo rebasan, la máquina no puede con tanto... están llevando al límite la máquina, pues, para que nos entendamos. Entonces la máquina va a empezar a variar. Los disparos y los ciclos van a ser inconsistentes. Esos son los problemas que genera estar fuera de ese rango. Entonces, en el ejemplo del Lego, una máquina, por ejemplo, de 50 toneladas, tiene una capacidad de 49 centímetros cúbicos. Quiere decir que el volumen de sus piezas tienen que estar entre 9.8 y 39.2. En el ejemplo de ahorita, el volumen total de las 8 cavidades es de 9.04 centímetros cúbicos. Entonces, estamos muy en el límite. Okay. Ahí a lo mejor lo que habría que hacer es ajustar el runner y hacerlo a lo mejor un poquito más grueso. Si el diámetro del runner era de 4 milímetros, pues lo podemos hacer de 5. Y tal vez ya se corrija ese problema. Ok, continuamos. Otro valor crítico, u otra consideración crítica en el diseño herramental es el valor de encogimiento. Las piezas de plástico se encogen, el plástico tiende a encogerse cuando se enfría, cuando es expulsado del molde. Entonces, para diseñar el inserto, nosotros tenemos que saber de qué tamaño lo vamos a hacer para cuando se encoja, pues nos dé las dimensiones del plano de manufactura. Este valor de encogimiento viene en la resina que ustedes hayan decidido usar. Ustedes descargan, le pueden pedir al fabricante de la resina que les pase la hoja de especificaciones de la hoja de datos de resina. Y ahí va a venir un valor de encogimiento. ¿Sí? En inglés se llama shrinkage. Y ahí les va a decir qué porcentaje se va a encoger el plástico. Suponiendo que una resina les dé 2%, entonces las dimensiones en su plano de manufactura de la parte, pues sencillamente las multiplican por 1.02. Entonces su inserto, por ejemplo, en la dimensión de 31.8, su inserto deberá medir 32.43 para que cuando se encoja, pues ya les dé la medida de 31.8. El problema aquí es que no es tan sencillo porque las piezas no se encogen uniformemente. Esto varía por la geometría de la pieza y por el proceso de moldeo. Siempre va a haber una variación, entonces es muy complicado. Muy complicado hacer algo. Okay, otro micrófono. Profe, se silenció. Maestro Reyes tiene desactivado su micro.
escuchan? Sí, adelante, maestro. ¿Desde cuándo está así? Unos 30 segundos aproximadamente. Ah, se movió solo. 30 segundos. ¿Cuál diapositiva dejaron de escuchar? El anterior. Se dejó escuchar desde que ¿En dijo esta? que había otra persona hablando. Sí, estaba en lo final. Ok, entonces continuamos con esta. Ok, el valor de encogimiento. Es crítico establecer qué valor le vamos a poner al molde. Entonces, la pieza de plástico se encoge cuando es expulsada del molde. El plástico tiende a encogerse cuando se enfría. Eso es algo normal. Entonces, una vez que ustedes ya escogieron su material, su resina, ustedes pueden consultar con el proveedor o descargar de internet la hoja de datos y ahí les va a marcar un porcentaje de encogimiento. Entonces, vamos a suponer que en la hoja de datos viene marcado como 2%. Entonces, ustedes en su cálculo, las dimensiones de la pieza las van a multiplicar por 1.02. Estas dimensiones son las que debe medir el inserto que va a dar forma a la pieza. Entonces, en este ejemplo, supongamos la medida de 31.8, la multiplican por 1.02 y les va a dar 32.4, es lo que debe medir el core o el inserto. Entonces, la mayoría de los proveedores de moldes, los que se dedican a fabricar los moldes, hacen esta escala de manera lineal. Pero la realidad es que el plástico no se encoge de manera uniforme. Esto va a depender de la geometría de la pieza. Entonces, si ustedes tienen una pieza como la que está aquí mostrada, la dimensión de 24 y la de 8 no se va a encoger el 2% exacto. Puede ser menos o puede ser más, dependiendo de las condiciones de la pieza y dependiendo de las condiciones de procesamiento en moldeo. Entonces, este paso yo creo que es de los más críticos que hay que considerar en el diseño de la herramienta. Ya que de no calcular correctamente esto, se va a traducir en gastos de reparación, porque van a tener, como la pieza no les va a dar las dimensiones que ustedes esperaban, van a tener que volver a fabricar los insertos nuevamente para que les dé el valor correcto. Entonces, actualmente, los software de simulación les pueden ofrecer un modelo ya encogido, pero la realidad siempre es diferente, y más cuando las tolerancias de manufactura son muy pequeñas. Sobre todo en nuestro caso, que son conectores automotrices, las tolerancias del plástico son hasta de 2 centésimas, 0.02 milímetros. Entonces aquí sí se complica mucho ese cálculo, y la realidad de los software de simulación es que el que les vende el software siempre les dice que es 99% de exactitud, pero nosotros hemos comprobado que es muy poco menos, andan como en el 85-90%. Entonces sí es complicado darle el 100% de la confianza a la simulación. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este cálculo. Se recomienda que si ustedes tienen una referencia anterior, o sea, básense en piezas de geometría similar. Esa es una práctica muy buena, que tengan ustedes la referencia. Si no tienen la referencia, pues van a tener que atenerse a lo que les dice la hoja de materiales. O si van a mandar a hacer el molde con un proveedor, pues hay que preguntarle qué experiencia tiene este proveedor, ¿verdad?, con esa resina. Pero se les va a dar el caso de que no tienen ninguna referencia y el proveedor no tiene ninguna experiencia con ese material, entonces pues va a tener que, la decisión va a ser el valor que viene en la hoja de datos.
Ok, una vez que ya tomamos esas decisiones, podemos escoger qué acero vamos a usar para nuestro molde. Estos aceros que yo les estoy mostrando aquí son los que yo les recomiendo si van a hacer un molde de alta precisión, es decir, para un conector automotriz. Incluso el ejemplo que les puse de los Legos, según la información que yo tengo, es que usan la misma precisión y tolerancias, hasta 2 micras, .002 centímetros para la tolerancia de los insertos en su manufactura. Sí, es por eso que estos juguetes pues embonan con juguetes que son de hace muchos años, porque ellos siempre han mantenido esa calidad y esa precisión durante años. Entonces aquí en esta tabla se muestra para qué parte del molde y qué tipo de acero podemos usar. Por ejemplo, para las placas de sujeción, que aquí les llamamos placas de clampeo, podemos usar el acero S50C, que tiene una dureza de 16 a 29 Rockwell. Para las placas que llevan canales de enfriamiento o agua, podemos usar materiales inoxidables que vienen siendo como el Stabax, el Neymax o el HPM38, que tienen una dureza de 35 a 45, o si ustedes las postprocesan con un proceso de temple, las pueden llevar hasta 54 de dureza, ya dependiendo de la necesidad del producto. Muy bien, una vez que escogimos nuestro acero, ahora tenemos que decidir qué tipo de molde vamos a hacer. Tenemos 3 tipos. Ahorita, pues, en esta diapositiva, tenemos el molde de 2 platos y el molde de 3 platos. ¿Cuál es la diferencia? En el molde de 2 platos, la colada o el runner y las piezas son expulsadas en el mismo lugar. En el molde de 3 platos, las piezas se expulsan en un área y la colada se expulsa por la parte posterior. ¿Cuáles son las ventajas? Y se los voy a mostrar. Espero que se logre ver la simulación correctamente. En el molde de 2 platos, la inyección siempre va a ser por los lados de la pieza. ¿Por qué? Porque en la línea de partición va a estar en la colada o el runner. ¿Ok? En el molde de 3 platos, ustedes pueden inyectar la pieza por la cara de enfrente o por la cara de arriba, dependiendo cómo la acomoden. Esa es la diferencia básica, el punto de inyección donde ustedes lo pueden acomodar. Obviamente, la inyección, se dice que siempre es mejor el de 3 platos porque ustedes pueden poner a acomodar el punto de inyección, digamos que en el centro de la pieza. Pero vaya, depende de la geometría de la pieza, es donde les va a permitir la entrada de material. Entonces tienen que analizar bien la pieza, hacer simulaciones para ver dónde mejor les conviene. La tercera opción es hacer un molde de colada caliente, en inglés les llaman hot runner. Yo recomiendo que el hot runner lo usen cuando van a hacer inyección directa a la cavidad o a la pieza. Es decir, en este tipo de diseño no va a haber colada, la inyección es directa a la pieza y no va a haber desperdicio de material. Se usa el hot runner, en teoría dicen que es mejor porque ustedes llevan el material caliente directo a la pieza. Es decir, el molde tiene resistencias y termocoples, ¿verdad?, que ayudan a que el calor, el material derretido que viene desde la máquina, desde el barril, sigue derretido hasta la cavidad del molde. Esa es la función esencial del molde de colada caliente. Pero les digo, aquí por ejemplo, tenemos muchos moldes de colada caliente que de todas maneras tienen runner. Entonces se pierde un poquito el concepto de colada caliente, ¿no?
Y pues ese runner pues es un desperdicio de resina. ¿Por qué tienen colada caliente estos moldes? Porque nuestras piezas no se pueden inyectar por medio de un molde de 3 platos. El área de en medio de la pieza no deja la geometría acomodar una entrada de material o un gate en esa área. Esa es la razón esencial. Una desventaja es que de estos moldes el costo de mantenimiento es muy alto, porque hay que tener mucho cuidado con las resistencias se dañan, hay que cambiarlas, son caras, los termocoples, las válvulas, los conectores, todo esto se daña y pues sí, el costo sí es es considerable. Si ustedes hacen un estudio, tal vez sea más factible hacer un molde de colada fría y que la resina, tal vez ustedes la resina la pueden reciclar y la pueden meter otra vez al proceso en un porcentaje muy bajo y a lo mejor así ya pueden ahorrar material. Muy bien. Otra práctica recomendable es desarrollar un manual o un estándar de diseño. Si ustedes van a desarrollar un proyecto y no saben pues de qué tamaño va a ser las placas, ¿no? Entonces ustedes pueden desarrollar un manual en donde les diga, ok, para mi máquina de 50 toneladas, estas son mis medidas mínimas y mis máximas. Para una máquina de 110 toneladas, estas son mis medidas. Esa sería una práctica que les va a ahorrar muchos problemas, les va a ahorrar mucho tiempo, les puede ahorrar retrabajos y pues así reducen los costos, ¿no?, del proyecto. Entonces sí es una práctica recomendable estandarizar ciertas cosas. Muy bien, seguimos con el diseño de los insertos. Esta parte sí, pues sí requiere un poco ya de experiencia para decidir cómo va a ser el diseño del inserto. Miren, siguiendo el ejemplo de este Lego, asumamos que el core de la imagen que está en la izquierda es el que le da forma a la parte posterior de la pieza. Tenemos que decidir si vamos a hacer una pieza completa o si la podemos separar. Los pequeños postecitos los podemos separar en insertos más pequeños. Sí, esto se le llamaría un Kaizen o una mejora. ¿Por qué sería una mejora? Tal vez tengan en su diseño que estos postes son muy pequeños, tal vez sean de 1 milímetro o de 2 milímetros de diámetro. La presión del plástico los va a estar rompiendo. Entonces, si el diseñador no les puede cambiar el diámetro el diseñador de la pieza no les deja hacer más grandes los orificios, entonces se opta por separarlos y así cuando se quiebren, pues nada más fabrican el puro inserto pequeño, ya no tienen que fabricar toda la pieza. Entonces, la pregunta clave aquí es, bueno, y en mi diseño, ¿cómo voy a saber, verdad, cuál core se me va a quebrar? ¿Cuál inserto se me va a estar quebrando? Entonces, ahí es donde viene ya la experiencia y las referencias que ya tienen, por ejemplo, aquí en Yasaki, pues ya tenemos cerca de alrededor de 2000 moldes, ¿no? Y pues ya muchos años ya de defectos, etcétera. Entonces aquí ya sabemos con cierta certeza qué inserto se puede quebrar con la presión o con el mero manejo del molde, ¿no?, cuando le damos mantenimiento. Entonces les recomienda que si no tienen una experiencia, una referencia, pueden consultar. Siempre hay que consultar a un experto, ¿no? En todos los proyectos que vayamos a emprender, siempre hay que consultar a los que saben más que nosotros. Eso es una muy buena práctica. Siguiendo con el mismo ejemplo, miren aquí, si van a separar por insertos y sus insertos todos son muy parecidos o iguales, podemos incurrir en una situación. ¿Cuál es esta situación? Lo van a ensamblar mal. El técnico puede ensamblar mal
pues los cores. ¿Cómo se evita esto? Pues el famoso Poka-Yoke, ¿no? O el anti-error. En este ejemplo, lo que hicimos fue los candados de los insertos pequeños. Los candados de los insertos pequeños los pusimos de tamaños diferentes, aquí como se puede ver. Entonces, de esta forma ya no lo pueden ensamblar mal. Es un ejemplo muy simple, pero la idea es que, el concepto es que apliquen Poka-Yoke si tienen insertos iguales. Que sean iguales, pero que varíen, por ejemplo, en la punta que tenga uno un chaflán y el otro tenga un radio. Pues esto ya los hace diferentes, pero en esencia son iguales, entonces los puedes ensamblar en otra posición y vas a tener problemas de calidad. O sea, la pieza te va a salir diferente y pues el cliente pues, se puede quejar, ¿no?, de esta situación, o puede que la pieza ya no cumpla la función. Entonces es una práctica muy recomendable aplicar Poka-Yoke a las geometrías. Muy bien, continuamos aquí. Miren, en estos años que he estado aquí trabajando en Yasaki, he entrevistado mucha gente, ¿no? Y pues ya después de tantos años se llega a un consenso o a la conclusión de que este es el perfil que debe tener un ingeniero de diseño herramental, ¿no?, en la industria de hoy, en general. No nada más para Yasaki, es en general. Entonces, miren, el perfil de un ingeniero herramental tiene que dominar un software de modelado 3D, y ahorita los líderes son Siemens, NX y SolidWorks. Tal vez SolidWorks sea más usado. En mi opinión, pienso que SolidWorks es porque es más barato que NX, y es porque por eso la industria lo adopta más, por cuestiones de costo. En cuestión de tecnología, Siemens NX pues es superior a SolidWorks. Otro punto del perfil es que pues hay que saber usar un software de simulación. Como les comenté ahorita, los líderes de la industria es Moldex 3D y Autodesk Moldflow Insight. Los dos hacen exactamente lo mismo. Ya es cuestión de preferencias de cada uno, ¿no? Pero esencialmente son los mismos. Es decir, las fórmulas de mecánica de fluidos son las mismas fórmulas, y los algoritmos usan los mismos los dos software. Muy bien. Otro punto, interpretación de planos mecánicos es esencial. Conocimiento de tolerancias geométricas. Es deseable que no tiene que ser un experto en procesos de moldeo, pero mínimo tiene que los conocimientos básicos del moldeo los tiene que saber, de preferencia. También de preferencia tiene que saber de mantenimiento de moldes, porque a veces diseñamos una herramienta y ponemos tornillos por todas partes pensando que son necesarios, o no sabemos si van a funcionar, ¿verdad? Pero se los ponemos. Y a la hora del mantenimiento, viene el técnico y me dice, oye, batallo mucho para desarmar el molde. Me toma mucho tiempo. Todos esos tornillos no iban aquí. A lo mejor era mejor idea ponerlos de este lado y así desensamblo las placas más fácil. Entonces, si el ingeniero herramental tiene la visión de cómo se desensambla un molde, sería idóneo. Otro conocimiento deseable es que conozcan las máquinas con las que se fabrican o se maquinan el acero para los insertos, ¿no?, y para las placas. Esencialmente son tres: el corte por hilo, la erosión y el rectificado. Si saben los límites de esas máquinas, o sea, qué hace cada una, cuando ustedes están diseñando saben, aquí en este inserto yo sé que va a llevar un corte de hilo, yo sé que va a llevar un rectificado, entonces aquí se va a facilitar más mi diseño. Si desconocemos esto, podemos caer en la dinámica de crear una geometría muy compleja para la fabricación,
Y esto hace más cara la pieza o hace más cara la herramienta. ¿Por qué? Pues por el tiempo que va a llevar en cada máquina, en cada proceso. Básicamente los moldes de inyección son muy caros, y la razón es porque, aparte de que el acero es caro, la razón es por el tiempo que tardas en maquinar. Son horas las que duras haciendo un inserto, muchas horas. Es por eso que son tan caros. Y conocimiento de sistemas y herramientas de medición, pues tienen que más o menos conocer cómo van a validar su producto final. ¿Qué herramientas de medición van a usar? ¿Un micrómetro, un vernier, sistemas de visión, comparadores ópticos, o si se van a lo más grande, a lo más caro, que es un escaneo de rayos X que les da una nube de puntos y les da un 3D, un modelo 3D de la pieza ya moldeada? Y esta la pueden empatar con el modelo CAD y ahí no hay error. Ahí básicamente van a tener, sin errores, dónde está mal su pieza. Entonces, si ustedes tienen ese conocimiento, pues está perfecto, ¿no? Entonces, conocer todas estas herramientas. Y algo que yo he visto también que hay mucho, pues, carencia, ¿no? Es la comunicación efectiva. Por ejemplo, aquí en Yasaki, en el Tooling Center, nosotros fabricamos nuestros moldes con proveedor externo. Están en Japón, están en China, en Corea, en Europa, en Portugal, también por ahí había unos proveedores. Y vaya, por un lado está la situación del lenguaje. O sea, el lenguaje ya nos limita un poquito, ¿no? No por el hecho de que no dominemos el inglés, sino por el hecho de que ellos se expresan de una forma y nosotros nos expresamos de otra. Si no logramos comunicar la idea, pues esto puede generar también pues problemas de calidad, problemas de costos, o de que no nos entendimos y el proveedor hizo una cosa y tú querías que hiciera otra, ¿no? Entonces la comunicación efectiva, pues hay que irla desarrollando. Obviamente no nacemos con ella, ¿verdad? Pero sí es importante tener esa visión de comunicarnos correctamente siempre, saber transmitir las ideas. Y bueno, pues al final de todas estas recomendaciones, pues tendríamos nuestro diseño final, ¿no? A grandes rasgos. Los retos del ingeniero herramental, considero estos tres muy importantes. La reducción de costos ahorita, como está la situación del mundo en la que estamos, pues tenemos que reducir los costos a lo más que se pueda. Tenemos que hacer el mejor diseño con calidad en el menor tiempo y lo más barato que se pueda, siempre y cuando no se comprometa la calidad. Ese es un reto grandísimo, porque los proyectos no van a estar esperando hasta que nosotros terminemos. Es decir, nuestros clientes tienen una fecha límite y estamos siempre contrarreloj. El ingeniero siempre está contrarreloj y tiene que cumplir con la calidad y con el producto. Otro punto bien importante que creo que comenté ahorita es hacer sinergia entre ingeniero de producto e ingeniero de procesos de moldeo. Si los tres trabajan en equipo para desarrollar el producto, les garantizo que van a tener un 99% de éxito, 99.9% de éxito en el proyecto. Porque si el ingeniero de producto está aislado diseñando el producto y no toma en cuenta cómo va a ser la herramienta y tampoco se toma en cuenta cómo se va a moldear, y es algo que hemos visto mucho, esto se traduce en costos de producción, quejas de cliente, el producto no cumple, el molde se está quiebre y quiebre, no cumple con los estándares. En las quejas de cliente, el cliente tenemos que contestarle y tenemos que resolver el problema. A veces tenemos que incurrir en cambios de ingeniería porque de plano el molde no
pues no da. Y yo he visto que esta situación, esta es la causa raíz de la mayoría de sus problemas, la sinergia entre esos 3 departamentos. Y el otro punto es tener certidumbre en decisiones de diseño. Bueno, aquí como les comentaba, ahorita en el ejemplo de separar los insertos, ese tipo de decisiones les hace un molde funcional y eficiente. El problema aquí es cómo puedo tener certidumbre, ¿verdad? En este tipo de decisiones. Pues la respuesta que tengo es, les repito, atenernos, si no tenemos ninguna referencia previa, es atenernos a los parámetros del fabricante, en este caso, por ejemplo, la resina. Si el fabricante de resina nos dice, tú tienes que procesar esta resina a 200 grados centígrados. Tenemos que atenernos a lo que nos recomiendan los fabricantes, ¿no? Tanto de resina como de aceros y todo lo que involucra su proceso. Si ustedes se atienen a las especificaciones de los fabricantes de la materia prima, les va a ir bien. Ahora, si ya tienen una referencia, pues como les digo, creen un estándar y pues ya ustedes ya van a tener la referencia de si funciona o no funciona. Entonces, este punto de tener certidumbre en las decisiones de diseño, pues sí es complicado, pero sí se puede hacer, sí se puede lograr. Entonces, bueno, por mi parte son los comentarios finales. Miren, yo estoy en la mejor disposición de ofrecer mi soporte. Si ustedes tienen alguna duda o si están trabajando en algún proyecto, les dejo mis datos de contacto. Por cuestiones de política de la empresa, pues no puedo mostrar muchas cosas de las que hacemos aquí, pero yo con mucho gusto, si me contactan, les puedo compartir mi experiencia en algún proyecto que ustedes estén desarrollando. Con toda confianza, ahí está mi número, mi correo personal. Y pues muchas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, creo que vamos a pasar a ese punto. Con toda confianza, lo que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, maestro. Perdón, maestro Reyes, muchas gracias. Vamos a pasar a esta parte de preguntas y comentarios. Es muy interesante su exposición, muy didáctica. Y bueno, nada más si me permite, antes de pasar a esta sección, chicos y chicas, hay una liga en el chat donde ustedes van a registrar su asistencia a la conferencia, entonces no abandonen la reunión, obviamente, ¿verdad? Antes de, sin estar aquí, la maestra Silvia Nolasco está subiendo ya la liga para que registren ahí sus datos para la asistencia. Sí, eso es todo en este punto, y vamos a ver si alguien gusta participar con preguntas, con comentarios, levanten por ahí su manita y entonces ahí con todo gusto les damos la participación, les damos la palabra. Muy bien. Maestro Miguel Ángel, tenemos al joven Gerardo Alberto Gómez. Gracias, maestra. Gerardo, adelante. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No viene al caso la pregunta sobre el tema, pero en el link, bueno, para poner la asistencia, la primera pregunta está vacía, nomás dice que
pongamos una respuesta. ¿Ponemos nuestro nombre? Sí, así es para que pongan su nombre. Déjenme, alguien entró nuevamente a modificar. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Aquí con el maestro Reyes. En el chat hay una pregunta de Jessica Granillo. Buenos días. Pienso que para un recién egresado y que apenas entrará a trabajar a la industria, es difícil adaptarse. ¿Qué recomendaría para que este proceso no sea tan complicado? Hola, Jessica, ¿verdad? Jessica. Sí. Pues mira, te soy sincero, aquí, bueno, a mí en lo personal me agrada mucho contratar gente recién egresada. Por varias cuestiones. Pues número uno, pues traen todas las ganas del mundo de trabajar, traen actitud y pues aprenden muy rápido, hasta su mente está fresca, está dispuesta. Y no tienen ningún problema de adaptación en lo que yo he visto, salvo que pues toda esta... mira, cuando yo recién entré aquí, no había mujeres en lo que es diseño herramental en Yasaki. Entonces nosotros cambiamos esa situación. Aquí puede entrar quien quiera, quien traiga las ganas y traiga obviamente el perfil, ¿verdad? Aquí puede entrar y cosas de, o sea, tu pregunta de qué recomendaría para que no sea complicado. Yo lo que recomiendo es que estén dispuestos a enfocarse en el conocimiento. Si te enfocas en el conocimiento, bueno, desde mi perspectiva personal, me tomo como ejemplo, yo entré aquí a Yasaki como técnico de procesos cuando salí de la ingeniería. Entonces yo estaba enfocado en me platicaron que la industria del plástico tenía mucho futuro. En aquellos años, como ingeniero en electrónica, ¿verdad? Industrial, no había mucho para dónde expandirse, entonces tenía amigos que me dijeron, oye, la industria del plástico va a crecer mucho en Chihuahua, en México, etcétera. Entonces, pues piénsalo, ¿no? Entonces, pues yo me lo pensé bien y dije, no, pues se ve interesante el tema, ¿no? Entonces, pero repito, yo estaba enfocado en el conocimiento, no me importó a mí ser técnico de moldeo ni nada de esas cosas, ni no me fijé tampoco en el salario. Y dije, eso en su momento va a llegar. Y efectivamente, yo me enfoqué en el conocimiento, me desarrollé más rápido que otros. Y yo creo que esa es la mejor adaptación para un recién egresado. Enfocarse en aprender. No. Muchas gracias. Tenemos por aquí otra intervención de Karen Yasmín. Dice lo siguiente: buenas tardes. ¿Es necesario da alguna ventaja tener certificaciones para ser aceptados en las empresas? Mira, no puedo hablar mucho de otras empresas, pero lo que hacemos aquí es poner un examen de modelado 3D. Y básicamente yo me fijo mucho en la actitud de las personas, porque todo lo demás yo sé que se lo tengo que enseñar aquí. Es decir, bueno, por ejemplo, aquí en Yasaki la política de aquí de mi área es, si tienes la actitud, yo te enseño todo lo que yo pueda.
y te desarrollas rápido. Entonces, certificación, pues si la puedes tener, es deseable que tengas certificación en Siemens NX, que es lo que usamos aquí en Yasaki. Y pues, no sé, Microsoft Office, si gustas. Es deseable que hables inglés. De hecho, es necesario para entrar aquí al área. Porque hablamos con los proveedores. Todos los proveedores pues se comunican en inglés con nosotros. Entonces, NX o SolidWorks, igual los softwares se parecen. De preferencia NX a Office y inglés. Yo creo que con esas tres es básico. Bien, muchas gracias. Por aquí nos pide participar Daniel Eduardo Salcido. Adelante, Daniel. Bueno, Primero, buenas tardes, ingeniero. Le quería preguntar a usted, siguiendo un poquito las respuestas que nos ha brindado y conforme a que usted mencionó que se encarga de contratar personal también dentro de la empresa, ¿qué aspectos son importantes considerar para bueno, este tipo de, cuando vaya uno a pedir trabajo, por ejemplo? Pues mira, yo creo que uno de los aspectos principales, se ponen muy nerviosos. No tiene, bueno, pues uno que ya es más grande, ¿no? Sí se entiende lo de los nervios, y los nervios los hace reprobar los exámenes, y sí tienen el conocimiento, pero si no pueden controlar las emociones, yo creo que ese sería un aspecto de la persona que habla mucho de él. O sea, el no tener miedo a enfrentarse a algo nuevo. O sea, perder el miedo a no ser contratado. Creo que esa es una cualidad vital. Porque todo lo demás, si ya estudiaste ingeniería, ya estudiaste modelado 3D, o sea, ya traes el conocimiento esencial. Entonces, perder el miedo a expresarlo, yo creo que eso es lo que... Es muy importante eso. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Tenemos aquí una participación más en el chat. María de Los Ángeles comenta y nos dice: buenos días, ingeniero. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que le han puesto en la empresa donde labora y cómo lo sacó adelante? Pues mira, en todos estos años se me ha ido mucha gente porque pues es que ganan experiencia a través de los años y pues consiguen pues otro trabajo de mayor paga, ¿no? En otra empresa. Pues eso es natural en la industria. Eso es natural. Entonces, el reto más grande, creo yo, del que me he enfrentado es tener gente sin experiencia y haber logrado las metas. Y lo logré dándole la confianza al ingeniero de que decidiera por él mismo qué era la mejor decisión. O sea, yo no los forcé a que hicieran mi voluntad. Y el hecho de haberles dado la confianza los hizo mejores ingenieros desde mi punto de vista, ¿no? Ya que se lograron las metas, entonces yo creo que es así como lo saqué adelante, les di la confianza. Porque al mismo tiempo yo no podía hacerme cargo, ¿verdad? Como me quedé sin gente con experiencia, pues yo no podía solo hacerme cargo de todos los proyectos, entonces tuve que dividir, deslindar responsabilidades y les di toda la confianza a los ingenieros, pues ingenieros sin experiencia. Y el darles la confianza, pues ellos crecieron. Y es así como lo sacamos adelante.
Muy bien, muchas gracias, maestro Reyes. Vamos a pasar ya a despedir la conferencia. Voy a compartir mi pantalla para entregarle un merecido reconocimiento. Vamos a ver, estoy aquí compartiendo. Y bien, creo que ya estamos por ahí. Nada más me comentan, por favor, si todos estamos viendo el reconocimiento otorgado por nuestro instituto. Sí, profe, sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí voy a dar lectura al reconocimiento que nuestro TEC le otorga al maestro Reyes Lazo. Dice lo siguiente: el Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2, otorga el presente reconocimiento a Yair Humberto Reyes Lazo por su destacada participación con la ponencia Consideraciones clave en el diseño de herramental industrial en el Simposio de Ingeniería Industrial y Diseño Industrial 2021 dentro del marco de la Semana Académica 2021. Enseñar para producir, producir para crecer, Chihuahua, Chihuahua, a 25 de noviembre de 2021. Firma nuestra directora, la doctora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro. Este reconocimiento, maestro, se lo haremos llegar lo antes posible de manera física, pero por lo pronto aquí tenemos ya lo propio en esta conferencia. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Y pues muchas gracias a todo el auditorio por haberse integrado a esta reunión, a esta conferencia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por habernos considerado, muchas gracias por el reconocimiento, no lo esperaba. Y yo estoy en la mejor disposición. Si a ustedes se les ofrece algo más o quieren ver algo en especial a detalle, con toda confianza me pueden llamar. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Hasta luego. Estamos a la orden. Gracias.